proyectos. Una ciudad abrazada por la inmensidad de la cordillera y un valle que acoge a millones de personas. Sumado a esto, nos vemos inmersos ante un proceso de digitalización global que avanza a gran escala y nos exige estar a la altura del desafío con soluciones inteligentes y sustentables que mejoren la calidad de vida para la ciudad. Por eso, como Gobierno de Santiago, te damos la más cordial bienvenida a la Smart City Expo 2025, el evento internacional más importante del mundo en innovación urbana, organizado junto a FIRA Barcelona. Un espacio para reflexionar, dialogar y proyectar el futuro de nuestras ciudades. Durante 3 días reuniremos a más de 20 invitados internacionales, más de 100 expositores nacionales, soluciones tecnológicas, experiencias transformadoras e ideas concretas que ya están cambiando realidades en Chile, en el mundo y aquí, en nuestra propia ciudad. Porque construir ciudades más seguras y resilientes, avanzar en cohesión social, en movilidad sostenible, en vivir mejor, requiere del compromiso de todas y todos. Hoy nos encontramos para imaginar juntos una ciudad más integrada, más justa y preparada para el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Smart City Expo Santiago 2025. Hola, muy buenas tardes. A nombre del Gobierno de Santiago y de Smart City queremos agradecerle su presencia e invitarlo a participar de esta panel sobre las ciudades de proximidad. Las ciudades de proximidad es un concepto que viene cambiando la mirada que tenemos de nuestras ciudades y la movilidad en nuestras ciudades, de los efectos de la integración social y en la salud y en cómo nos movemos al interior de nuestros barrios. Es un concepto que viene estando desarrollado y tiene que ver cómo vamos haciendo que nuestros barrios, que nuestras ciudades sean más concentradas, más densas y que nuestros movimientos vayan siendo más cortos y nuestros servicios estén más accesibles. Y los efectos que esto tiene en la salud de las personas, en la movilidad, en la integración social de nuestros barrios, en la planificación urbana. Hoy nos acompañan destacadas personas del mundo público y privado, académico, para discutir sobre las ciudades de proximidad. Nos acompaña Alexa Garis, investigadora del CEDEUS, vieja amiga además, Leik, nos conocemos hace una cantidad de años ya casi inconfesable. Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tandem, una fundación ecuatoriana dedicada a los temas de integración social. María José Gamboa, que trabaja en Líder Clínica Salud de Indra, que nos va a mostrar cómo también integramos las soluciones para evitar viajes de salud. Y también nos acompaña Andrea Álamo, gerente general de Electromovilidad de Smart Cargo, una empresa que se ha destacado en ofrecer soluciones tecnológicas de movilidad para estas ciudades de proximidad. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Cada uno de nuestros expositores tiene 10 minutos para exponer. Tenemos acá, les cuento a mis expositores, nuestro acusete, para ir mostrándoles nuestros tiempos. Y finalmente, cuando ellos concluyamos, vamos a hacer una pequeña intervención, si hay alguna interacción y comentario, y también le daremos algún momento al público para que también nos haga observaciones o preguntas. Desde luego, chicos y chicas, lo más breve posible porque tenemos 1 hora de tiempo. Pues bien, para partir, quisiera invitar a Alexa Garis, investigadora del CEDEUS, a que partiera con su exposición. Muchas gracias. Aló. Bueno, muy buenos días, tardes, lo que sea, donde están un poco. Me toca hablar de la revolución de los pies en el suelo y de los pies en los pedales, porque hemos vivido un experimento como nunca antes en la humanidad, de unos 100 años donde se ha ido desvalorando y eliminando esos modos de transporte. Y estamos con una epidemia de violencia, de delitos, de violencia de género, pero por sobre todo de la inactividad física que está derivando en la mayoría de las enfermedades que nos están matando o por lo menos nos están quitando el gusto de la vida actualmente. Yo trabajo en un laboratorio que investiga y inicia y estudia procesos de cambio. Y muy brevemente voy a hablar de cuál es el problema, porque si el problema es una cosa, la solución es otra, entonces es importante esa definición, la evidencia que sabemos y cómo transicionamos. Entonces, el problema no es un problema lineal, es un problema complejo. La ciudad somos sistemas humanos, sistemas tecnológicos, sistemas naturales, sistemas históricos, sistemas de imaginación.
buscamos eficiencia del sistema de movilidad urbano, cosa que el automóvil que nos ataca hoy en día no tiene nada de eficiencia, ni en su consumo de combustibles fósiles, ni en su ocupación de espacio, siendo su ocupación de espacio particularmente complejo. Pero estamos también, como mencioné, con esta epidemia de la obesidad, que la mayoría de las enfermedades hoy en día son las enfermedades no contagiosas, las enfermedades de estilo de vida, y la inactividad es central en eso. Pero también están los impactos en el cambio climático del sistema de movilidad. Ahora necesitamos sistemas que no solamente son eficientes en términos de movernos, pero tienen que ser eficientes en términos de reducir emisiones y mejorar las condiciones. Y eso también significa reducir el espacio. Y luego estamos frente a la violencia vial, de género y delictual, que es una trenza de violencia que interactúa en las calles. Entonces estamos pidiendo al sistema de movilidad ser eficiente, saludable, limpio y seguro, todo al mismo tiempo. Entonces algunos colegas, especialmente los ingenieros, tiran las manos al aire y dicen, no, no me piden tanto. Pero los cientistas sociales decimos, pero así es la sociedad, tenemos que responder a eso. Entonces, y aquí está la clave, que dejemos de hablar solo de movilidad y hablemos siempre de movilidad y uso de suelo, porque juntos esos dos elementos de la planificación son mágicos, son poderosos, pueden hacer cosas que no podemos hacer sin eso. Entonces, ¿qué sabemos? Vivimos en un tiempo de muchas mentiras, de mucha manipulación de la información, pero es importante la evidencia. Y aquí la violencia, o sea, no es inseguridad vial, no es un accidente, no es un choque, es violencia vial, ¿no? Y es tremendamente violenta, especialmente cuando está facilitado por el alcohol, como suele pasar en muchas de nuestras sociedades en América Latina. De hecho, el alcohol incentiva y aumenta la violencia de género, la violencia intrafamiliar y la violencia criminal, como hemos visto con los homicidios y otros hechos delictuales en Chile hoy. Entonces tenemos que entender el rol del automóvil en esta violencia, ejerce violencia para imponerse en las calles, no todos los conductores, pero un buen número. Es el sitio de delitos, facilita delitos y es un arma también, y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, pensar que un sistema de movilidad debe ser más rápido, no, eso no es ser más eficiente, no lo es. Es ser más peligroso y ser más desigual y menos sano. Entonces, para la eficiencia, yo creo que todos conocen este tipo de gráfico, ¿no? Que muestra cuán eficiente es caminar y la bicicleta para distancias cortas, caminar 2 kilómetros o menos, la bici 5 kilómetros o incluso más, y el transporte público, por lo menos en ciudades, que es el tema de hoy. Pero también hay un tema de eficiencia en el uso del tiempo. Entonces, ahí vemos cómo es las distancias que uno puede caminar o pedalear en 13 minutos, 12 minutos, etc. Y eso es un factor central para definir nuestra ecología de modos. O sea, si tengo que salir todos los días a comprar pan o a ir a la escuela básica o hacer algo cotidiano, debería hacerlo caminando, porque es lo más eficiente y lo más rápido. Y eso, el uso de suelo significa permitir almacenes en la esquina de los barrios residenciales, tener una farmacia en un barrio mayor, tener servicios bancarios mínimos en ciertos sectores, etc. O sea, hay que ubicar las cosas y eso es la magia del uso de suelo. Y es muy, muy poderoso. Entonces, hay mucho que se puede hacer con estos factores, los voy a pasar un poco rápido, porque están también los impactos ambientales. Y aquí me preocupa porque muchos países estamos haciendo planes frente al cambio climático y hay la evidencia es súper contundente.
la bicicleta es 100 veces más efectivo que el auto eléctrico para reducir las emisiones de gases, ¿no? Entonces, si tienes personas con discapacidad o tienes parientes o padres que están llevando niños, electroasistida, súper bien, se mantiene la salud, se electrifica, se facilita el viaje, pero una red segura para caminar y pedalear en toda la ciudad haría mucho más para reducir los gases de invernadero y además mejoraría la salud y la eficiencia. Entonces, estos son datos importantes, salven vidas, la estimación para 11 ciudades europeas donde se hizo este estudio, 200.000 vidas al año que se podría salvar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo transicionar? Porque es una cosa decir que queremos ciudades donde las distancias cortas son amables, son agradables de caminar, medianas para pedalear, largos para el bici y los vehículos para cargo también siguiendo ese patrón. Entonces, lo primero es la colaboración y entiendo que la Daniela va a hablar sobre eso, entonces no me voy a detener, pero hoy en día la llamada participación ciudadana que tenemos por lo menos en Chile no es ni participación y tampoco es ciudadana. Es una mentira, es una consulta apenas. Ahora en los COSOC, los consejos de sociedad civil, ni siquiera nos invitan a comentar la cuenta pública, sino a grabar una pregunta y enviarlo, que encuentro denigrante, por decirlo menos. Me entristece mucho, pero es así. Entonces, voy a nombrar 2 ejemplos de estrategias efectivas, poderosas de cambio. Porque hablar de ciclovías hoy en día, ni en Holanda solo el 20% de las calles tiene una ciclovía especializada. Pensar que la forma de incentivar y hacer seguro caminar y pedalear es una ciclovía, es como pensar que hay una sola infraestructura que sirve para todo y es la más cara y la más compleja de implementar. En cambio, lo que necesitamos son calles completas y lugares completas que se co-crean con una participación ciudadana empoderada. Y eso tiene que responder a la identidad de cada lugar. Tienes que potenciar esa identidad, tienes que conectarla con quién fuimos, quiénes somos ahora y quiénes queremos ser para vivir mejor en este mundo nuevo que viene. Entonces, también está esto de la movilidad activa a la escuela. Nosotros, como Laboratorio de Cambio Social, llevamos 8 años ya trabajando en colegios chilenos. Partimos en el bosque y las chicas nos dijeron, ay, nosotros no queremos rutas seguras a la escuela, queremos rutas bacanes, chéveres para los que vienen más del norte. De ahí empezamos todo un camino de desarrollo que tiene elementos de género, de transporte sustentable, de transporte público y muchas otras cosas. Y finalmente están estos procesos como se está viviendo en Barcelona y otras ciudades, como las supermanzanas, que son estrategias para reconvertir calles enteras y dejarle espacio prioritario a las niñas, a las mujeres, a los mayores, a las personas con discapacidad y otros. Y estos logran todo, nuestros 4 puntos. Allí hay un reportaje, una película muy buena del país sobre esa experiencia, lo recomiendo, no lo quiero mostrar ahora. Solo quiero decir muchas gracias por asistir a este encuentro hoy día y muchas gracias a todos los socios que nos han permitido crear este conocimiento que estoy compartiendo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lake, por esta inspiradora exposición. A continuación viene Daniela Chacón, ella es directora ejecutiva de Fundación Ecuatoriana Tándem, que nos va a hablar sobre integración social. Hola, muy buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias al Gobierno de Santiago y Smart City por traerme.
Para mí siempre es un gusto venir a Chile, me encanta, pero aparte me dan un regalo porque yo tengo familia aquí. Así que siempre vengo feliz. No sé si me ayudan con la presentación. Sí, no hay problema. Un segundo, por favor, ahí. Pero no me contarás en los minutitos. No, detuvimos el tiempo. Y ahora sí creo que estoy. Como les decía Lake, yo les voy a hablar sobre la cohesión social en las ciudades de proximidad. Y para eso quiero introducirles primero un poco lo que hacemos en Tandem. Para quienes no están familiarizados con la palabra, tándem es una palabra en latín que significa en conjunto. Y muchos conocemos las bicicletas en tándem, ¿no? Entonces, un poco esa es nuestra filosofía. Es decir, si no pedaleamos juntas, no avanzamos a ningún lado, y por eso nosotros nos dedicamos a hacer un puente de diálogo y acción participativa entre la ciudadanía, la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos locales para que juntas podamos responder a las necesidades de las personas. Y en esa línea, una de las cosas más importantes, nosotros somos una organización de la sociedad civil que nació hace 6 años ya en Ecuador, y trabajamos en alrededor de 15 ciudades en Ecuador, pero antes de eso, en mi otra vida, yo estuve y hacía política en el municipio de Quito. Y claro, una de las cosas que nosotros veíamos mucho cuando estábamos ahí, yo fui presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, y era terrible ver que mucha gente llegaba ya al nivel, digamos, de ir a quejarse con el concejal, o en mi caso, en una época además fui vicealcaldesa de la ciudad, de unos problemas tan absurdos que no permitían que las comunidades realmente puedan hacer incidencias sobre aquellas cosas que realmente necesitaban que el gobierno local les responda, porque no había capacidad de diálogo y no había un entendimiento tampoco de cuáles eran las prioridades que desde las comunidades también se le debían demandar a los gobiernos locales. Entonces, bajo esa lógica, nosotros diseñamos una metodología. ¿Y por qué les muestro la metodología? Porque esto es clave, porque cuando uno quiere construir estas ciudades de proximidad, realmente tiene que partir de lo próximo, que es la comunidad, y yo tengo que entender a la comunidad. Y tengo que tener claridad de cuáles son sus saberes, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que ellos también pueden aportar. Entonces nosotros primero hacemos un proceso en realidad nos tomamos mucho tiempo en este proceso de entender dónde estamos. Para que entonces lo que vamos a desarrollar, los proyectos que vamos a implementar, las cosas que queremos cambiar, luego puedan ser sostenidas en el tiempo, y que además puedan llegar a ser un cambio de incidencia institucional, es decir, no solo el cambio propio de la comunidad, en sus relaciones, en su cohesión, en su pertenencia, en la capacidad de participación e incidencia, sino ya también en los cambios institucionales, que finalmente nuestro gran objetivo final es la recuperación de la confianza, ¿no? Que confiemos en que podemos trabajar juntas y que podemos participar de las decisiones públicas, no solo que nos manden a poner a mandar una pregunta ya organizada antes. Y entonces trabajamos mucho en estos ejes: ciudades más humanas, municipios más participativos, ciudadanía más activa. Y yo escuchaba hoy en la mañana la presentación de Healthy Cities, y se ha hablado mucho aquí de ciudades humanas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es una ciudad humana, no? Entonces, para nosotros una ciudad humana es justamente aquella donde propendemos a la reducción de las desigualdades y donde todas las personas tienen la posibilidad de desarrollarse, ¿no?, plenamente en su ciudad. Incluyendo principalmente a los más vulnerables, ¿no? A las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y decirles que mucho el trabajo que nosotros hacemos está alrededor de los proyectos de urbanismo táctico, ¿no? Y del placemaking, que también Lake les mostró el concepto del placemaking, ¿no? Hagamos un lugar. Y claro, cuando nosotros pensamos en ciudades de proximidad, y este es el parque al que tenemos que llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas, realmente, ¿cómo podemos esperar que la ciudad de proximidad no es solo planifiquemos los equipamientos, ¿no?, para que estén cerca y no tengamos que viajar tanto? Eso es una
de los ejes de la ciudad de proximidad, que por supuesto que es importante, pero si igual la gente no quiere ser próxima con el otro, si las personas no quieren compartir y convivir en la comunidad, entonces es muy difícil crear una ciudad de proximidad. Se puede crear en el papel, en la planificación, en el planito que se aprueba en el consejo, en los consejos municipales, pero ya en la práctica, ¿no? Cuando los espacios públicos son esto es un espacio público en Quito. Entonces, planificamos con la comunidad y son inversiones de bajo costo y alto impacto. Esto costó $3,000, no costó más. No, y a veces se piensa que, bueno, no sé cuántos empezó. 3 millones. Ya. Pero a veces se piensa, ¿no?, que hay que hacer unas grandes inversiones y unos grandes procesos de contratación pública y unas grandes infraestructuras que seguramente en muchos espacios sí que hay que hacer. Pero hay otros que pueden crear estas conexiones y esta cohesión que más bien son de mucho menos son de baja inversión, pero que pueden tener un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué era lo que la comunidad quería? Más allá de que el parque mejore para que pueda ser utilizado por los niños y las niñas, porque además de una zona súper insegura con presencia de delincuencia organizada a la vuelta de la esquina, entonces el parque, además de horrible, no estaba siendo utilizado por motivos de inseguridad, también una zona súper seca, árida, sin sombra. Entonces, plantas, elementos de sombra, ustedes ven ahí, pusimos unos elementos de sombra para que las mamás y los papás se sienten a la sombra mientras los guaguas están jugando en el parque, porque a veces se planifican estos espacios sin pensar en los cuidadores, en las cuidadoras. Lo mismo, ¿no? Estas infraestructuras metálicas que ya supuestamente te crean un parque, este también es este es un espacio en Quito también, ¿no? ¿Cómo le podemos mejorar con cosas tan simples como llantas? Así de simple, llantas y madera, ¿no? Porque, y acá ustedes ven, aquí, en este de aquí, hicimos un sitio para parrilladas comunitarias. Entonces ahora la comunidad tiene para hacer parrilladas y se juntan entre los vecinos para poder utilizar un espacio que es un espacio bello, grande, pero que estaba absolutamente inutilizado porque no tenía actividades para todas las personas que deben estar en ese espacio. También hay que pensar en eso. Y el tema de la violencia vial, que también ya lo decía Lake, una de las cosas en las que si queremos una ciudad de proximidad, tenemos que tener la capacidad de poder cruzar las calles. Eso que ustedes ven ahí en la esquina es un centro de desarrollo comunitario, imposible de cruzar, imposible de llegar. Entonces, ¿cómo hacemos que no solo la pintura, ¿no?, sino que se respeten los espacios, que se creen zonas de seguridad y que los niños además se diviertan en las veredas? ¿No? Porque las ciudades para los niños y las niñas tienen que ser ciudades en las que ellos juegan y esto crea pertenencia. Estas son algunas de las frases que la gente nos dice después de las intervenciones, ¿no? Estamos muy felices por lo que hicieron en el barrio, todo se ve diferente, hay energía. Los niños pasan más tiempo en el centro de desarrollo comunitario, ya vienen a hacer tareas acá o buscan pintar. Me gusta cómo quedó la pintura, los niños pueden caminar de una forma más divertida en la vereda, podemos ahora usar el parque, salimos en la tarde a comadrear es a chismear, sentadas en las bancas, ¿no? Cosas tan simples como estas, pero fíjense cómo eso crea una comunidad y crea proximidad. Para nosotras, ¿cuáles son estas cosas básicas que debe tener una ciudad de proximidad, ¿no? Una estructura y planificación de actividades comunitarias. Los liderazgos barriales, que además en el caso de Ecuador al menos son principalmente femeninos, como ven ahí, necesitan estructura, porque no es nomás de decirles vaya y haga el comité barrial y ya. No, pues, ¿qué es lo que puedo hacer desde el comité barrial? ¿En qué puedo incidir? ¿Cuáles son metodologías que puedo utilizar? Porque si no se convierte en una relación conflictiva. Fortalecimiento de capacidades para autogestión y cogestión, no todo lo tiene que resolver el Estado, más aún en ciudades de proximidad. Hay muchas cosas que podemos resolver desde la comunidad, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Estrategia de colaboración multiactor y multisector, ¿qué es lo que cada actor puede? Y cuando digo actores no me refiero, por ejemplo, al sector privado, no necesariamente son grandes empresas privadas, son las pequeñas empresas que están en el barrio y que pueden contribuir. Pequeñas acciones de bajo costo pero de alto impacto que se sostengan en el tiempo, porque eso genera cohesión social, pertenencia y confianza. Lo que nosotros hemos visto realmente es que en la medida en que la gente siente que su comunidad está diseñada por ellos, es un espacio que pueden utilizar, y en la medida en que pueden utilizar el espacio, realmente van ellos mismos modificando lo que quieren del espacio, ¿no?
Y entonces, para mí, a veces me preocupan estos conceptos, ¿no?, tan grandes, ¿no? A veces los ODS, ¿no? Ciudades seguras, inclusivas, sostenibles y resilientes. ¿Cómo hacemos eso? Ciudades de proximidad, ¿no? Estos conceptos a mí a veces me preocupan porque siento que a veces están en la estratosfera. Entonces, las ciudades de proximidad no se pueden planificar solo desde los municipios, se construyen con las personas en sus territorios, se construyen promoviendo agencia y confianza. Y sin la gente en la comunidad no hay proximidad, ¿no? Se va a quedar ahí en un plano bien bonito en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los municipios, y esto nos ha pasado en todos lados. Entonces, si queremos que este concepto de las ciudades de la proximidad realmente funcione, tenemos que pensarlo también desde la gente. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, entre las múltiples semejanzas de Ecuador con Chile, nos acaba de dar una que es muy obvia. Cuando uno va a los territorios y trabaja con la gente, siempre las dirigentes son mujeres. Eso también nos pasa con muchísima frecuencia en Chile. Y también nos recuerda algo que es muy importante: la ciudad en cuanto a creación humana para las personas, creada por las personas y para las personas. Bueno, a continuación va a exponer Andrés Álamo, es el gerente general de Smart Cargo. Él nos va a contar, en el fondo, cómo esta ciudad de proximidad, que requiere menos automóviles, sí también requiere otros instrumentos de movilidad nuevos, en la cual permitan moverse en estas distancias. Entonces nos va a mostrar nuevos tipos de vehículos, nuevos tipos de tecnología que se ajustan o que pueden ajustarse a estas necesidades de las ciudades de proximidad. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés Álamo es mi nombre. Yo vengo del mundo de los emprendimientos, de mucho antes de que se le dijera emprendimiento. Yo simplemente hacía negocios, así que no sé si da para speaker, pero aquí estoy, ¿ya? Gracias por la invitación. Bueno, el 2014 nace Smart Cargo como una solución de transporte que yo quería replicar lo que pasaba en China. En China ya yo me di cuenta cómo habían logrado descontaminar las ciudades, y efectivamente este uso de vehículos eléctricos pequeños era un tremendo aporte, ¿ya? Así parte todo con las primeras importaciones más tímidas, y el 2016, cuando ya circulaban varias de estas toritos en la calle, que nosotros fuimos al Ministerio de Transporte a preguntar qué categoría de vehículo es esto, y en ese minuto nos dijeron: esto es una bicicleta. ¿Pero cómo una bicicleta? No, es como una bicicleta porque no tiene ninguna regulación, o sea, lo puede manejar un niño, lo van a manejar en vía pública. Y bueno, eso pasó desde el 2014 hasta el 2016, hasta que se dieron cuenta que sí había que homologarlo y que era un vehículo motorizado, que tenía que tener la documentación y al menos una licencia, la persona iba a andar en vía pública. Por lo tanto, ahí vino nuestro primer desafío, que fue homologar los primeros triciclos eléctricos chinos. En ese minuto todos hablábamos de la moto china, que el auto chino, que era todo, y súper mal visto, a pesar de que hoy día los chinos están en otra categoría con respecto a los vehículos eléctricos. Y ese fue nuestro primer hito, y ahí empezamos a trabajar muy fuerte con Correos de Chile, que fue nuestro principal cliente durante mucho tiempo, y aprendimos en el fondo de lo que pasaba con la logística, toda la operación que tenían que tener el cartero, cómo se le solucionaba el trabajo a él, y obviamente también nos dimos cuenta que nació una oportunidad en servicio técnico. Si no ofrecíamos una buena postventa, si no teníamos repuestos, nadie iba a querer seguir trabajando con nosotros, y así nace New Energy, que es nuestro como servicio especializado de electromovilidad, donde logramos ya empezar a hacer nuestras primeras baterías de litio. No hacemos las celdas, hoy día nadie tiene la capacidad aquí de crear una celda, pero sí ensamblábamos nuestras baterías y podíamos decir que estábamos arreglándolas. Después ya el 2020 nos fuimos por el lado de la micromovilidad, ahí incorporamos unas marcas de todo lo pequeño. Hoy día hay vehículos de uniciclo, hay skate, hay mucha movilidad que es micromovilidad para la micromilla o para la última milla. Después ya el 2023 nos fuimos a Perú y a Colombia, donde ahí obviamente también hemos tenido que ir aprendiendo un know-how, son culturas diferentes, pero allá tienen también otro uso. Lo de las 3 ruedas es una cultura muy adquirida desde Asia, que aquí no es muy bien visto el tema de la 3 ruedas, principalmente por seguridad, pero allá funciona muy bien. Y también en Colombia nos dimos cuenta que había una necesidad importante de todos estos vehículos,
donde hoy día Colombia, de todos de estos países, es el único que tiene un beneficio tributario donde pagan un IVA de un 5%. El único país, tanto para el importador como para el cliente final, se paga 5% en vez de 19%, a diferencia de acá. Y bueno, y el 2020 nos quedamos por primera vez como representantes exclusivos de Segway, que es una marca que después se las voy a comentar. Bueno, esto era lo que les comentaba del primer caso de éxito que tuvimos con la primera flota de vehículos eléctricos, que eran en ese minuto furgones y bicicletas. Y la gente no los consideraba nunca en las encuestas cuando la gente decía, oye, ¿quién tiene flota de vehículos eléctricos? Y ellos nunca aparecían, pero la verdad es que era una solución tremenda porque personas de mayor edad podían recorrer mayores distancias, la carga era mayor, por lo tanto, fue una tremenda solución. Y obviamente con el tema de la logística y el retail, esto para la pandemia vino a acelerar el proceso de manera obligada. Ya nosotros no estábamos preparados para recibir la demanda tan alta que empezamos a ver con la pandemia, precisamente por el e-commerce, como aumentó, y todos se acuerdan que la única manera de que llegaran las cosas eran así, con delivery. También en temas de seguridad pública y privada tenemos varias soluciones y siempre nosotros empujamos como la movilidad sostenible, pero se nos olvida después que es por un tema del planeta, que el cuidado. Nosotros vemos hoy día con otras soluciones que realmente le bajan los costos y son más eficientes. Y obviamente se termina cuidando al planeta, por lo tanto era algo muy, muy importante seguir desarrollándolo, y las tecnologías que cada vez hoy día han ido mejorando nos permiten tener nuevas soluciones. Y lo de la movilidad reducida, que también lo pueden ver ahí, cuando terminemos tenemos un stand de Smart Cargo, y eso es un producto, la verdad, que es estrella, permite una movilidad a personas que no tienen la velocidad que tiene una silla de rueda, por ejemplo, y se sienten libres. Y yo he escuchado los comentarios de esas personas que se cambian a una handbike y en verdad llegan a pararse los pelos de lo emocionante cuando te das tu característica. 5 minutos, chuta ya. Bueno, tenemos también soluciones de agricultura, para transporte de carga y materiales, reciclaje, ya las municipalidades, aquí nos dijeron que esto está enfocado bastante a las municipalidades, son de gran ayuda a esos vehículos, y vacunatorios móviles. Por supuesto, para los emprendimientos también hay hartas cosas que se han hecho hace muchos años, ¿ya? Y bueno, Segway, los que no lo conocen, es una de micromovilidad, nacen con esos bien antiguos que era como para el guardia de mall, así nace Segway, ¿ya? Hoy día tenemos un problema muy grande. Hoy día aquí hablaban de la violencia vial. Hoy día en Chile tenemos una ley de conciencia vial, o sea, una ley de convivencia vial, pero yo digo que si no hay conciencia vial, es imposible que se pueda esto coordinar, ¿ya? Hoy día los delitos, o sea, los accidentes de scooter han aumentado, pero de manera grosera, y principalmente son los de arriendo, ¿ya? Esos scooters hoy día lo ocupa cualquier persona sin un casco, curados, niños. Entonces eso hoy día es complicado y la tendencia a nivel mundial es ir a restringir este renting, ¿ya? Hoy día hay varios problemas. Afortunadamente, ahora estamos en un proceso de una consulta pública. Por primera vez se nos preguntó, oye, ¿qué es lo que podemos hacer para poder ayudar al tema de la micromovilidad? ¿Ya? Y nosotros estamos trabajando con una asociación chilena de electromovilidad liviana que fundamos, se llama ACHIEL, donde nosotros estamos proponiendo varias cosas, pero lo primero que creemos que es importante es tener un registro nacional de ciclos, donde la gente que tenga su vehículo, una bicicleta, un scooter, primero pueda tener algún registro, algún papel, algún documento, porque evita el tema de los robos, poder asegurarlo, es una serie de cosas que desencadena en no poder inscribir una bicicleta eléctrica, ¿ya? Y bueno, estamos con los convenios y todo eso, así que eso es por este lado. Muchas gracias. Me apuré, ¿no? Apuró mucho, Andrés, le agradecemos mucho. Bueno, a continuación va a exponer María José Gamboa. Ella es líder en Clínica Salud Digital de Indra y un poco tratando de poner en una misma lógica la salud, cómo vemos la salud en las ciudades de proximidad. Nos decía Lake,
que en el fondo aquí se trata de generar que la gente camine más, se mueva más y tenga condiciones para hacerlo. En un entorno más pequeño, pues bien, eso genera muchos desafíos también para cómo nos atendemos y nos relacionamos con nuestros sistemas de salud. Nuestros sistemas de salud es uno de los componentes relevantes que nos genera viajes diariamente. Y en Santiago nos genera viajes largos, además, viajes extensos. No todos tienen proximidad de CEFAM, de su hospital público cerca. Eso no solo carga el sistema de transporte, sino que además genera viajes que las personas perfectamente podrían hacer otras cosas. Pues bien, María José nos va a explicar cómo hay viajes que hacemos que desde sistemas digitales podríamos abordar atenciones de salud desde una nueva perspectiva. Muchas gracias, María José. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy María José Gamboa, soy ecuatoriana, feliz de serlo. Y bueno, estoy en este país y acá, y yo soy médico, mi médico de formación, y acá soy la líder clínica que vela por esto mismo, que la tecnología en verdad llegue a donde debe llegar, al ciudadano. Siempre hablo de los pacientes, pero en el contexto de la ciudad de proximidad voy a hablar de los pacientes como los ciudadanos, ¿sí? Entonces, la propuesta por parte de Minsight Indra es tener una super app que ayude a estas ciudades de proximidad. Primero voy a presentar un poco a Minsight. Minsight tiene expertos en salud, más de 1.200 personas que trabajan en el sector. Tenemos una presencia geográfica en más de 15 países, en 3 continentes, y al momento tenemos 200 proyectos de salud vivos. Dentro de nuestro amplio offering, además de lo que son las consultas, tenemos soluciones innovadoras, entre estas es la Super App, a la que me voy a referir el día de hoy, y capacidades en ciberseguridad, business intelligence y también la incorporación de la inteligencia artificial. Nuestros clientes van desde el Ministerio de Salud, sector privado, sector público y farma. Bueno, la idea de esta Super App empezó con la idea de empoderar al paciente. Y me refiero así porque así fue el nacimiento de la app. Nosotros empezamos con esto para empoderar y que el paciente deje de ser un ente que solo recibe indicaciones por parte de los profesionales de la salud y sea quien ahora se empodere y actúe sobre su condición clínica. Para el desarrollo de esta app, lo primero que hicimos es contextualizarnos en qué era estamos. Estamos en una era digital en donde todos los ciudadanos queremos solventar nuestros problemas lo más pronto posible. Y en la literatura encontramos que más de 4.300 millones de personas ya utilizan smartphone. Adicionalmente a esto, existen bastantes aplicaciones. En salud, por ejemplo, tenemos más de 10.000 apps que se utilizan y cada día subiendo. Pero, ¿qué es lo importante de una app? Lo importante de una app es que ésta sea rápida, que sea personalizada, que sepa qué necesidad tiene el ciudadano. Además, que sea eficiente, que deje de estarme preguntando la misma información y que la tengamos en un solo repositorio, de ser posible. Además, que sea segura, porque mis datos, no me gustaría que mis datos en salud se divulguen. Y este es el desafío que tenemos en salud, pero también en los otros sectores. Estamos muy desconectados, cada quien está yendo por su lado y por eso estas aplicaciones que existen ahora tienen el determinado objetivo, puede ser movilidad, una sola son salud, pero no estamos pensando de manera integral. El ciudadano es salud, es educación, es movilidad, son espacios verdes, es la actividad física, es mucho más integral y a eso es a lo que queremos llegar. La app lo que tiene como desafío, y fue los primeros peldaños que tuvimos que dar, es primero tener esta interoperabilidad, no solo integración de los servicios que podemos dar a nuestros pacientes, y ahora adicional con este concepto de ciudades de proximidad, es incluir dentro de este sector salud, de esta app que nació para el sector salud, incluir estos otros servicios ciudadanos, estos servicios de movilidad urbana, de gestión de trámites, de acceso a estos espacios verdes, de actividad y herramientas de seguridad ciudadana. Y esta es nuestra propuesta a estos desafíos. Contar con una super app que tiene la inclusión de muchas otras apps que integran todas estas necesidades que tenemos como ciudadanos, no solo como pacientes.
Y aquí viene este concepto de sociosanitario, el que podamos tener todos estos servicios y funcionalidades que necesitamos. Y estas son las características de la SuperApp, que tenga esta integración de estos servicios, que acceda a múltiples servicios desde una sola app, que tenga interoperabilidad, no solamente en el sector de salud, sino con los otros sectores como movilidad. Y hace poco me preguntaban, ¿y cómo podría ser esta app? Bueno, dentro de la app tenemos el componente de salud. En ese componente de salud vas a poder ver tus citas, cuándo es la próxima cita, tu lista de espera, tu receta electrónica. Y por la parte de este componente sociosanitario, además podrías tener aquí incluida la app, que ahora tenemos por separado la red, que se utiliza para movilidad, los que usan el metro. Podríamos integrar esto dentro de nuestra app. Entonces tienes componente de salud, tienes componente de movilidad, la app que tiene el registro civil, que la mayoría dice no funciona, tener esto incluido dentro de la app. Entonces, no tener que estar descargando y tener una app para cada función o necesidad que tenga el ciudadano, sino todo encontrarlo en una sola. Considerar al ciudadano de manera más integral. ¿Qué nos va a ayudar esto? A fidelizar a los pacientes. Y para caso de éxito, quiero presentarles este caso de éxito de la Comunidad de Madrid, para que vean que esto ya es una realidad, ya se hizo, sí, con el componente de salud, ¿sí? El alcance, el reto que teníamos es de contar con estas funcionalidades y estos servicios, darlo a más de 6.6 millones de ciudadanos. El desafío primero era tener integrado, y ahora se habla del concepto interoperable, que va más allá de integrado, es decir, que se pueda entender la información de emisor a receptor y además que se pueda utilizar, evitándonos la redundancia en la información. Y se pudo hacer esta conectividad entre el sector primario, secundario y terciario. Entonces, ahora tenemos la trazabilidad del dato y adicionalmente a eso, los profesionales de salud contamos con información completa y en tiempo real. Y por parte del ciudadano, ellos tienen, como se muestra en esta lámina, el aplicativo, la SuperApp, que para este caso fue llamada tarjeta sanitaria, en donde puedes ver los múltiples servicios y funcionalidades. Y cumple con lo que estamos hablando de las tecnologías de información, que éstas sean escalables. Y a esto va el concepto de las ciudades de proximidad. Sí, empezó como salud, pero es tan escalable esta aplicación que es accesible para el resto de funcionalidades y servicios que necesita el ciudadano, como podría ser el ejemplo de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Invitamos a todos nuestros panelistas a pasar adelante, por favor. Como hemos visto, la idea de ciudades de proximidad nos genera un conjunto de desafíos desde el punto de vista de las personas, de su infraestructura, de la planificación, de cómo nos organizamos, nos comunicamos y hacemos comunidad para poder construirla, de cómo tenemos el soporte tecnológico para poder también implementarla y cómo también la movilidad o los vehículos que la acompañan se ajustan a estas nuevas necesidades. Yo quisiera pedirle, antes de darle la palabra al público, un breve comentario o reflexión desde la experiencia de las ciudades donde viven, qué tan cerca, qué tan lejos estamos, qué nos falta, cuál podría ser un detonador o cuál podría ser nuestros principales obstáculos. Partiendo por T-Lake y vamos hacia la derecha. En un par de minutitos, por favor. Pensé que estabas preguntando al público. Participación, uno siempre la espera. Bueno, yo vivo en el barrio Bellavista, muy famoso ahora por delitos y problemas, etcétera. Esos son temas que hemos tenido que tomar desde el urbanismo. Y vivo cerca, camino, ando en bicicleta, estoy bordeando los 70 años, pero todavía ando en bici por toda la ciudad. Y me he dado cuenta que todo lo que leí en la ciencia, de que esto de moverse activamente realmente te significa una edad fisiológica de 10 años menor a tu edad cronológica. Y eso en la medida que uno va madurando es bien importante porque uno quiere seguir
participando y no quiere sentirse discapacitada frente a un medio ambiente que no es muy amistoso la mayoría de los tiempos. Entonces, como investigadora y también activista de estos temas, siempre trato de vivir en cuerpo propio lo que le estoy proponiendo a otras personas. Y lo recomiendo probar con el cuerpo, porque además en la investigación nuestra lo que hemos visto es que si no lo pruebas con el cuerpo, no vas a cambiar. Entonces, aunque sea un pasito, 2 pasitos, salir a admirar un árbol, plantar un jardín, huertear, todos son cosas que mejoran muchísimo la salud, la ciudad, el mundo donde vivimos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Yo soy de Quito y mi ciudad, 2.850 metros, obviamente estoy acostumbrada, pero subir las cuestas en la bici es complicado. Yo tengo una bici eléctrica asistida. Ayuda mucho. A mí me ha cambiado la vida, sinceramente, porque antes dependía mucho más de otros modos de transporte, principalmente el vehículo privado. Y ahora cambié a la bici eléctrica asistida y me va muy bien. Me voy en las cuestas tranquila, no sudo ni una gota. Para las personas, supongo que a veces se preocupan de llegar ahí sudadas a la reunión o lo que fuere. Pero y la ventaja que yo tengo en mi ciudad es que yo tengo muchas cosas cerca. O sea, yo sí vivo la ciudad de la proximidad, pero lo que yo veo en mi ciudad es que es un concepto que es muy exclusivo. Es decir, yo soy privilegiada en mi ciudad y por ende la escuela de mi hijo está en mi barrio, es una caminata de 12 minutos, tenemos un cine a 7 minutos, tenemos el parque más grande de la ciudad a 20 minutos, todo esto es caminando por si acaso. Tengo el supermercado a 1 cuadra de mi casa y mi trabajo está a 15 minutos en la bici. Entonces, realmente, puedo vivir la ciudad de la proximidad, pero si yo comparo eso con la realidad de mi ciudad, eso nos pasa a muy pocas personas, porque precisamente se ha convertido, siento yo, hasta cierto punto en un concepto bastante comercial, ¿no? Entonces, es decir, en barrios que están más desarrollados o en zonas que tienen, digamos, un desarrollo urbano, orientado a los usos mixtos, pero desde la perspectiva comercial e inmobiliaria. Entonces sí te pongo la cafetería, sí te pongo el supermercado, sí te pongo todas estas cosas, pero eso no sucede a lo largo y ancho de la ciudad, ¿no? Entonces sí creo que uno de los desafíos que tú nos invitabas a pensar en los desafíos es cómo un concepto de esta naturaleza, que puede ser muy revolucionario, puede ser realmente inclusivo, ¿no? Y no se centra únicamente en aquellos barrios que por la naturaleza de su desarrollo económico ya tienen de por sí esas características, versus aquellos otros que, estando en las afueras de las ciudades, en las periferias urbanas, donde hay la mayor cantidad de vulnerabilidad, podrán encontrar muy pocas cosas en proximidad. Bueno, nos parece que Daniela da en una de las claves, la gentrificación, el incremento del uso de suelo en ciudades de proximidad es un fenómeno que se nos representa, y ahí está la planificación urbana, la acción del Estado para mitigar esos efectos. María José, ¿qué podemos hacer o cómo podemos llegar a que esos viajes de salud largos, en la ciudad de Santiago muy largos, podamos avanzar? Bueno, yo siempre me refiero a Chile como un país de referencia, porque lo es en todo lo que se tiene que ver con salud digital. Chile en verdad ha avanzado mucho desde la parte normativa. Ustedes tienen la ley de interoperabilidad, que en verdad ayuda a potenciar muchas de estas iniciativas que se tienen. Tienen el hospital digital desde el 2019, que sí es cierto, hay desafíos importantes, pero que ha ayudado a que tengamos esta atención mediante telemedicina y de diferentes modalidades, sincrónica o asincrónica, en la que tener una consulta con un especialista ya no es tan largo la espera, y también no tienes por qué movilizarte. Entonces, si estamos hablando de proximidad y de ayudar al ciudadano y demás, ahora se puede hacer con esto, reducir estos tiempos de espera y en verdad llegar al objetivo de la medicina misma, que yo digo que esta sea cada vez más personalizada, más predictiva, más participativa por el ciudadano. Y sí, Chile lo está logrando y lo está haciendo en verdad. Dentro de sí existen desafíos. No tanto en la realidad chilena, no tanto el desafío de convencernos de utilizar la tecnología para esto,
sino está el desafío en implementarla. Y el principal desafío está en la gestión del cambio, el cómo hago que los ciudadanos, pacientes, utilicen esta tecnología y la sientan propio, como lo decía Daniela. Es que una cosa es lo que dice la comunidad y lo que necesitan ellos y lo ven como propio para que utilicen en lo que nos explicabas en esos espacios, y yo cómo le siento propia a que esta aplicación tan extraña que puede ser que en otra latitud funcionó, cómo puede ser y la voy a sentir acá mía. Entonces, es ver esa oportunidad de hacerla mía, adoptarla como, basándome en el rol del paciente y ojalá poniéndome en todos los posibles escenarios. Y para eso fue pensada la app. No solamente está paciente, está el cuidador y también está un representante. En el caso de un niño menor de edad, ¿sí? O un paciente que viva en una determinada ciudad y su representante para obvio viva en otro. Entonces, son situaciones en las que todas estas aristas tenemos que darnos cuenta en salud, y no solo en salud, sino en lo que es las ciudades de proximidad y el concepto de lo que estamos hablando hoy. Entonces viene a ser esta educación, diría yo, pero los primeros que estamos llamados a entender estas tecnologías son los profesionales de salud. Dejarnos guiar por los que realizan estas tecnologías, tener este diálogo bidireccional para nosotros aportar, porque sabemos del proceso, sabemos del sector, pero el que sabe de las tecnologías y con quien nos apoyamos son de este otro ámbito, de los ingenieros, de los abogados, para nosotros poder ser esta guía con los ciudadanos, con los pacientes. Muchas gracias. Bueno, otro desafío de las ciudades de proximidad es, lo decía Ley, de alguna forma lo decía Andrés, uno, el espacio vial, se vuelve un recurso escaso, y la necesidad de diversificar los modos en ese espacio vial escaso. Entonces yo quisiera, Andrés, que nos comentaras brevemente, a tu juicio, dos cosas breves que podríamos hacer para que estos nuevos modos de transporte para ciudades más compactas se pudieran incorporar en el marco de este espacio vial escaso que tenemos que compartir los ciclistas, que tenemos que compartir los peatones y que tenemos que tratar de ir dándole espacio a estos modos más que a automóvil particular. Sí. Ahí sí. Son varias cosas, yo creo, ¿ya? Parte un tema de educación que es clave, ¿ya? La educación vial, que después tiene que pasar a una conciencia vial para terminar en una convivencia vial y no una violencia vial, porque es verdad, yo soy majadero en eso. Yo vivo a 13 kilómetros de mi trabajo, en auto me demoro más de una hora, ¿ya? Cuando uso autopista me demoro 55 minutos, pero por 5 lucas la pasada. Cuando soy usuario 100% de micromovilidad, gasto 10 lucas al mes. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ya uso el transporte público también me suma. Pero cuando yo les digo a la gente que gasto 10 lucas al mes cargando mi auto, mi scooter, no me creen. Pero la verdad es que eso también incentiva el uso, ¿ya? De este tipo de vehículos. Nosotros lo vimos en pandemia, cómo aumentó pero era precisamente para no andar en transporte público, ¿ya? La gente no quería estar al lado de nadie, entonces se quería mover de la manera más eficiente, económica. El problema es que no es la más segura, ¿ya? Porque yo tengo mi hija que me dice, ya, déjame, no, tú no. ¿Pero por qué? Si tú no, digo, tú no, porque todavía yo ando en unos city car que la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora, 10 más de lo permitido en ciudad, pero igual me pasan a 100 camionetas en Bilbao, igual me los topo en todos los semáforos, porque es absurdo, pero les gusta, ¿cachai? Y eso obviamente, yo no sé si con dos pequeñas cosas lo vamos a solucionar. Yo creo que hubo un cambio generacional importante. La tendencia es a no tener vehículos hoy día. Es muy diferente cuando yo cumplí 18, que mi único sueño era tener mi auto. Y eso ya cambió, pasó a 3, 4 planos más. Ay, ¿por qué voy a querer tener un auto? Es absurdo. Entonces yo creo que son una serie de medidas y conciencias que tienen que pasar para que la gente se dé cuenta cómo pueden convivir todos los ciclos, y obviamente nos falta bastante.
nos falta bastante. Yo me impresiono año a año cómo en China han mejorado y en otros países no van tan rápido como allá, pero allá sí uno de un año a otro ya ve la diferencia. Así que yo creo que hay harto por hacer hoy día en esta ley que se tiene que mejorar de convivencia vial. Espero que no nos quedemos atrasados, porque la primera se empezó a hacer el 2015 y se publicó el 2018, entonces ya estaba obsoleto lo del 2015, hoy día están mirando la de España del 2022, y cuando ya termine esta nueva va a estar obsoleta, entonces hay que pensar en un poco más a largo plazo. Aquí están prohibiendo hackear las velocidades y la gente siempre se las va a arreglar para hackearlo de alguna manera, para hacer un jailbreak y desbloquear. En cambio tienen que ir, lamentablemente, aquí en Latinoamérica funcionamos con la fiscalización, con la multa. Yo me tocó vivir en Australia y ahí caminar era lo mejor. Todo era caminable. Y si andaba sin casco, eran $300 la multa. Me llegaba un parte a la casa impreso de yo andando sin casco. ¿Ya? Al tercer parte, que obviamente nunca más me saqué el casco, pero va a tener que pasar alguna vez acá, porque aprendemos así nosotros, a punta de multa. Muchas gracias, Andrés. Bueno, también para que seamos optimistas, el CDEU sacó el año pasado, final del año pasado, un estudio que decía que el transporte en ciclo, Leik, tú me corregirás en el porcentaje, llegaba a 7,89% de los viajes de la ciudad. No hemos tenido encuesta origen-destino en los últimos años, pero el último dato que uno tiene en la memoria era de un 4 y tanto por ciento. O sea, hemos subido mucho. Entonces, es una ciudad que en el fondo está recogiendo estos modos. Oiga, para concluir, tenemos un par de minutos para un par de preguntas, observaciones que el público quisiera hacer. Nosotros encantados de recepcionarla y de contestarla aquí con nuestros panelistas. ¿Cómo abordar el público, las personas? Gracias. Luis Sánchez, vengo de San Fernando, una ciudad pequeña, digamos, que uno se prestaría para que la gente anduviera en bicicleta, pero todos andan en automóvil. Entonces mi pregunta es, ¿qué tips, qué cosas, aparte de que haya una ciclovía, que haya alguna pequeña infraestructura por aquí y por allá, me da la impresión de que hay que trabajar con las personas, digamos? ¿Qué dirían ustedes que es lo más relevante en ese aspecto? ¿Quisiera contestar? Hay una ciencia de la cicloinclusión, no hay que partir de cero, hay que ponerse al día, mirar las experiencias y luego adaptarlas. La experiencia nuestra en la investigación-acción es que las escuelas y sus comunidades son estratégicas y de hecho si tú miras los Países Bajos, ellos hicieron mucho del cambio en conducta, en actitudes, etcétera, a través de las escuelas, porque la escuela, el chico, la chica llega al corazón de la familia y ahora, por ejemplo, estamos en Quinta Normal con un programa y están locas y locos por andar pedaleando, o sea, caminando lo hacen mucho, está bien, pero lo que quieren es subirse a una bicicleta, porque subirse a una bici es volar, es ser independiente, es pasar de ser un niño dependiente a ser una persona plena, o por lo menos empezar ese camino. Entonces, partiendo con la escuela y los alrededores de la escuela, que los accesos prioritarios a la escuela sean para personas que vienen caminando, que la familia tenga un momento caminando o pedaleando con sus chicos y no para esta procesión de autos que además se suben a las veredas, destrozan los jardines, son bien violentos estas madres y padres de familia que insisten en llevar sus chicos en auto. Es un buen lugar donde partir. Estuvimos en Lautaro, en las 6 escuelas públicas ahí, y fue una revolución, pero una revolución muy cariñosa, donde participó la municipalidad, liderando las familias, y por sobre todo las chicas y los chicos. Son los mejores embajadores en todos los espacios, conocen su ciudad, saben dónde es peligroso, no solo por lo vial, sino también, o sea, las rutas que no pueden pasar por bares, porque ahí se meten en problemas por los borrachos, etcétera. Saben esas cosas. Entonces, yo creo que
tiene la ventaja de ser un lugar más pequeño y de tener esa posibilidad de trabajar desde la gente, desde la escuela. Muchas gracias, Ley. Solo quiero dejar dos conceptos No, tú así dale. súper rápido. Infraestructura crea cultura. Si tú tienes una vía en la que puedes ir a toda la velocidad posible, vas a ir a toda la velocidad posible. El momento en que la infraestructura te impide ir rápido, no vas a poder ir rápido. Esto es clave. Y las ciclovías tienen que ser segregadas con protección. Esto es sin cuestión. Es decir, si yo soy ciclista urbana y yo puedo ir porque yo tengo ciclovía segregada prácticamente todo el camino, y es la única forma en la que me siento realmente segura de subirme en la bici y saber que no se me va a meter el vehículo, que no se me va a meter el bus, se me meten las motos, pero eso es un tema de control, ¿no? Entonces yo creo que infraestructura crea cultura, y el otro es el sistema seguro. Los 5 principios del sistema seguro son fundamentales para la planificación de las ciudades en materia de movilidad segura y sostenible, usuarios seguros, vehículos seguros, infraestructura segura, velocidades seguras y atención eficiente post-siniestro. Las ciudades que han logrado avanzar en temas de seguridad vial, como en Australia, utilizan el sistema seguro como un principio básico para la planificación y la educación. ¿Quisiera agregar algo? Sí, bueno, yo del ámbito de la salud y bueno, de tecnología, yo diría que como tip es ponernos en el rol del ciudadano, siempre visualizarlo y ponerlo en el centro. Acordarnos que es integral. El desafío hoy en salud es contar con la trazabilidad del dato independientemente de dónde fue recolectado, cuál fue el origen. Existen estándares internacionales, las guías del ministerio están basadas en eso y nos permite tener esta trazabilidad de la información a nivel local e internacional. O sea, ahora tener información se puede, esto existe hace muchos años, se está implementando ya en el ministerio, así que no es difícil que ahora tengamos esta información completa, tomar mejor decisiones como clínicos y a la vez agregar todos estos otros componentes, no solo de salud, sino todo esto que estamos hablando de las ciudades de proximidad, la movilidad activa, las áreas recreacionales, seguridad vial, todo esto se puede integrar. Y para desarrollar esto de la salud digital, las tecnologías son importantes, sin olvidarnos del foco siempre el ciudadano. Andrés, ¿quisiera agregar algo? Bueno, del lado comercial, obviamente, yo siempre voy a decir que el descuento es lo mejor para incentivar, y si lo llevo al caso súper práctico, el incentivo tributario que tienen en Colombia de pasar un 5% de IVA, obviamente se nota, porque es como hacerle inmediatamente un descuento de un 15% a un usuario. Pero también, por otro lado, hay otro incentivo, o sea, podrían hoy día exentos de permiso de circulación o estacionamientos preferenciales o accesos preferenciales. Hay colegios que tratan de incentivar que sus alumnos vayan en bicicleta y les pasan la bicicleta eléctrica, pero el cargador lo dejan en el colegio. Obviamente AliExpress hace lo suyo y el alumno se compra el cargador y termina cargando en su casa, pero hoy día esas son cosas que yo creo que sí pueden ayudar. Y para no pasarnos el tiempo, teníamos una última pregunta cortita, por favor, ahí. Sí. Hola, Nicolás Pardo, de acá de Viña. Bueno, también coincido con que también tengo la fortuna de vivir a 10 minutos en bicicleta de mi trabajo y, bueno, comparto harta idea, pero sí, me quedó algo pendiente que es como el incentivo también al beneficio de salud, y ahí podría ir el aplicativo que comentaba, no recuerdo el nombre, en que ISAPRES, por ejemplo, FONASA también podría incentivar al acumular kilómetros, por ejemplo, de bicicleta como idea, y es algo que se ha visto, y yo he leído algunas iniciativas, pero no las he visto tan aplicadas en el día a día, en que podrían haber beneficios propiamente tal, no solamente un castigo, que era lo que hablaba delante de las multas, y también los beneficios tributarios, sino que también un tema en que en la salud también podría, obviamente va a beneficiar al país reduciendo costos en salud, y por ende podría ser un incentivo para la gente, no sé, disminuir en los costos de los descuentos mensuales de los sistemas de salud. Eso lo quería dejar como comentario. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Gobierno de Santiago, del gobernador Claudio Rego, quisiéramos agradecerle, contarles que sí, nosotros estamos preocupados de agregar infraestructura, porque creemos que infraestructura es cultura, y estamos en el diseño de un plan maestro de 840 kilómetros de ciclovías para construirla en los próximos 10 años. Es un desafío inconmensurablemente grande,
y decirles desde la experiencia personal que esto es posible. Yo vivo a 10 kilómetros de mi trabajo y diariamente recorro de ida y vuelta esos 10 kilómetros a los 52 años. Y en consecuencia, un día cuesta más, un día cuesta menos, pero al final, manteniendo la constancia, se logra. Y decirles finalmente que la convivencia vial, que la ciudad es una tarea de todos nosotros, donde todos nosotros tenemos un rol que jugar. Y parte de la violencia vial, parte de la convivencia vial, es que nosotros también seamos un factor que agregue convivencia en las calles, que no caigamos en conflicto en las calles y que seamos factores de unidad, de coherencia, de cohesión en nuestras acciones viales. Muchas gracias por estar acá, los invitamos a continuar siendo parte de este Smart City. Hay una amplia gama de charlas y ponencias y hay un fin de semana, un día sábado además les quiero decir, con muchas actividades, muy entretenido acá en el Museo de la Memoria en varias partes, así que también los invitamos a ustedes con sus respectivos hijos, niños, familiares o amigos. Muchas gracias.